En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre,
que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. El Señor es el único Dios en el cielo y en la tierra. Pero además, Jesús nos revela que es un Dios único, pero no solitario y alejado. Es un Dios familiar que convive en la cercanía, que vierte su amor por medio del Espíritu en su Hijo único y además en toda la creación. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscar un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. El salmo será cantado.
Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Jesús comunicó a sus discípulos que su nombre preferido para Dios era el de Abba, y además ha sido el Espíritu que nos ha comunicado que somos hijos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados juntos con Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Como ya saben ustedes, hoy celebramos la solemnidad de Santísima Trinidad. Él en tres diferentes personas. Él son tres diferentes personas y tres diferentes personas es Él, Dios único. Para corregir tal vez algunos errores, puede ser que alguien piense que Jesús es el Dios Padre que se encarnó en el seno de la Virgen María. Entonces el Dios Padre encarnado se hizo Jesús. Eso es un error. Eso es un error. Jesús, su existencia no comienza en la encarnación. Jesús existe con el Padre desde siempre. Jesús no ha sido creado. Todo lo que es creado es fuera del Dios, es una criatura.
Jesús es engendrado por Padre desde siempre. O algunos piensan que el Espíritu Santo es como Espíritu de Jesús resucitado, que al hacerse invisible después de la resurrección, viene como el Espíritu. Pues también es un error. El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre, distinta al Hijo, que existe desde siempre, que proviene del Padre y del Hijo desde siempre. Bien, pues la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres diferentes personas. Padre, una persona diferente; el Hijo, una persona diferente; el Espíritu Santo, una persona diferente. Las tres personas de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia, la misma dignidad y la misma grandeza. Las tres personas es Él, el único Señor, el único Dios. Ya en el primer libro de la Escritura, en Génesis, una forma muy delicada, el Señor comienza a revelar este misterio de Dios trinitario, o Dios que no es un ser solitario, cuando dice: hagamos al hombre, que será nuestra semejanza y nuestra imagen. No dice el Señor: voy a hacer yo al hombre, que será mi semejanza y mi imagen, sino hagamos. Lo pronuncia en plural, hagamos. Esa es pronunciación de la Santísima Trinidad, hagamos, porque toda esa obra de Dios es la obra de Santísima Trinidad. Todo lo que hizo Dios lo hizo por medio de su Hijo, con el Espíritu Santo. Hoy se celebra también la memoria de San Agustín, y si no me equivoco era él mismo que contó, que vivió esa anécdota. Un hombre caminando al lado del mar y tratando de comprender cómo es esto, que son tres diferentes personas y es un solo Dios, que es un solo Señor y son tres diferentes personas, y como que no cabía eso en su lógica, en su pensamiento, y caminaba al lado del mar pensando en esto. Y de repente ve a un chico que hizo un hoyo en la arena de playa, y con una concha llevaba el agua del mar hacia este hoyo. Y le pregunta el hombre: muchacho, ¿qué estás haciendo? Y el niño lo mira y le dice: pues yo quiero poner ese mar en este hoyo, y estoy comenzando a hacerlo. Y se sonríe el hombre y dice: no es posible, cara, para que ese mar quepa en este hoyito que tú hiciste. Y el niño lo mira y dice: eso es más posible a que tú comprendas el misterio de Dios. Y desapareció ese niño. Es más posible trasladar todo el océano en ese hoyito, que tú comprendas el misterio de Dios. Pues así es. De todas formas, el Señor en su humildad y en su misericordia nos revela este misterio, nos hace conocer cómo es. Esa es amistad de Dios, ese amor de Dios, que no se esconde, sino nos lo revela. Nos lo revela, como dije, en Génesis, pero nos lo revela también después en otros libros del Antiguo Testamento, cuando vienen, por ejemplo, las tres personas a visitar a Abraham. Abraham se postra y dice: Señor, ¿a qué yo he merecido que me visitas? No le dice: ¿a qué yo merezco que me visitan ustedes? Señor. Abraham reconoce en esas tres personas al único Dios, al único Señor que lo visita. Y la revelación ya
muy plena nos trae nuestro Señor Jesucristo cuando habla del Padre, cuando habla del Espíritu Santo que va a enviar, y Él mismo cuando se revela como el Hijo de Dios. Para que comprendamos un poco esa obra de la Santísima Trinidad para nuestra salvación, voy a tomar ejemplo de los 3 sacramentos, donde esa obra de la Santísima Trinidad es tan asombrosa, tan maravillosa. El primer sacramento es el bautismo. En el bautismo nosotros nos adopta, el Padre nos adopta como hijos, nos abraza y nos adopta como sus propios hijos. Pues en el bautismo una criatura, ser humano, se hace hijo adoptivo de Dios. Dios Padre lo adopta como su hijo. En el mismo sacramento del bautismo, el niño o la persona bautizada queda incorporada al cuerpo del Hijo de Dios. Se hace miembro del cuerpo del Hijo de Dios, y en el mismo sacramento esa persona se transforma en el templo del Espíritu Santo. Pues la Santísima Trinidad obra así en el sacramento del bautismo, que una criatura, el Padre la adopta como hijo, el Hijo de Dios lo incluye como miembro de su cuerpo, y el Espíritu Santo inhabita dentro de su alma como en un templo. El sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, el Hijo de Dios paga la deuda del pecador, cancela su culpa, su agonía en la cruz, su sangre preciosa derramada en la cruz, purifica esas manchas del pecado del pecador. El Espíritu Santo reviste al pecador con la santidad, le devuelve la dignidad perdida, la santidad perdida, la vida de la gracia. Y el Padre lo abraza, besa sus heridas y lo invita a esa fiesta de la comunión, de gozo, porque ha regresado a la casa del amor, a la casa de la misericordia, a la casa de la Santísima Trinidad. El sacramento de la Eucaristía que estamos celebrando, aquí comienza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara el pueblo para el gran misterio de la fe, que es el sacrificio del Hijo de Dios ofrecido al Padre. El Espíritu Santo nos prepara por medio de profetas, de los apóstoles. Pues se leen las lecturas de los profetas, de los apóstoles, se lee el Santo Evangelio, la Iglesia también enseña por medio del sacerdote, y así el Espíritu Santo prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para hacernos capaces de vivir rato después el sacrificio del Hijo de Dios ofrecido al Padre. Después ponemos en el altar nuestra ofrenda, que es el pan y el vino, y en la consagración el sacerdote invoca al Espíritu Santo, santifica estas ofrendas por el poder del Espíritu Santo para que se transformen en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. En el momento cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el Espíritu Santo desciende, consume las ofrendas de tal forma que no sobra nada del pan y no sobra nada del vino. Lo que queda en el altar es solamente el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace presente por ese poder del Espíritu Santo, igual que en el momento de anunciación, cuando el ángel Gabriel anuncia a María y ella concibe al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. De esta misma forma, por ese mismo poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se hace presente cuando el Espíritu Santo consume
las ofrendas nuestras del pan y del vino, y queda en el altar concebido ya por el poder del Espíritu Santo el Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, su cuerpo y su sangre. Entonces, cuando el sacerdote termina de pronunciar esas palabras de Cristo, en las cuales desciende el Espíritu de Dios, después levanta la Santa Hostia, la levanta en alto, no para que la vean ustedes, no la levanta para que la vean ustedes, la levanta para mostrarla al Padre, para decir: Padre, es tu Hijo entregado, es tu Hijo entregado por nosotros, porque el sacerdote en nombre del pueblo ofrece al Padre esa ofrenda, ese sacrificio. Después levanta el cáliz en lo alto, no para que ustedes lo vean, sino lo levanta en lo alto hacia el Padre, para decir: Padre, es la sangre de tu Hijo derramada por nosotros. Esa es nuestra ofrenda, una ofrenda perfecta, ofrenda que es tu Hijo amado, tu Hijo único. Y si ustedes escuchan atentamente, todas las invocaciones que hace el sacerdote es hacia el Padre, ofreciendo al Padre su Hijo, que se hizo presente por medio del Espíritu Santo. Eso era mucho más fácil para comprender antes de la reforma litúrgica, antes de los años 60, cuando el sacerdote junto con el pueblo se paraba cara hacia Dios. Ahora el sacerdote, después de la reforma, el sacerdote da espaldas a Dios y se para cara al pueblo, y eso da una impresión que es una reunión entre sacerdote y pueblo. Que el sacerdote habla algo al pueblo, el pueblo contesta algo al sacerdote, y ahí se mantienen los dos pues entreteniéndose entre ellos, sacerdote y pueblo. Pero no es eso. Sería ideal continuar lo que realmente durante casi 2000 años se celebró. El sacerdote delante del pueblo y junto con el pueblo cara hacia Dios, ofreciendo en nombre del pueblo al Hijo de Dios, al Padre, el Hijo de Dios que se hace presente por la fuerza, poder del Espíritu Santo. Pues ya vemos en esos ejemplos de esos tres sacramentos como Santísima Trinidad obra por nuestra salvación, se hace presente en nuestra vida de fe. Quisiera aprovechar pues esa solemnidad para animar a los hermanos para que invoquen esos nombres del nuestro Señor con devoción al comenzar el día y al terminar el día. Hoy en día no hay tiempo para muchas oraciones y no hay fuerzas para rezar, porque uno está agotado y lo que sobra de fuerzas es solamente para ver WhatsApp y para ver las páginas de internet que sobra, que uno no alcanzó. Pues les invito para que por lo menos al abrir los ojos por la mañana hagan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que con esta llave, la llave de la Santísima Trinidad, abren el día. Esta llave abre el día para la Santísima Trinidad. Si tú invocas esos sagrados nombres de nuestro Señor con devoción, persignándote piadosamente, todo ese día queda consagrado a la Santísima Trinidad. Todo lo que hagas, todo lo que suceda, será para la gloria de Dios, y el Padre te llevará en sus brazos, el Hijo de Dios te buscará en los montes de la vida, y el Espíritu Santo te consolará y te fortalecerá durante ese día. Cuando llega el momento de dormir, antes de cerrar los ojos, haga lo mismo. Cierra el día
con la misma llave, con la llave en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para glorificar la Santísima Trinidad por ese día que te dio y por el descanso también que te ofrece. Por lo menos esto. Y eso no te toma tiempo. Esa oración no te toma tiempo para persignarte devotamente. No te toma tiempo, son unos segundos. Pero así es, para abrir las puertas son unos segundos. Unos segundos ya está abierta, ahí está. Así también, para abrir el día para Dios son unos segundos, ahí está. Por lo menos esto, hermanos. Y esto será suficiente si lo haces devotamente. Después, si sientes que sería bien rezar un Padre Nuestro, un Ave María, pues si tengas tiempo lo haces también, ¿verdad? Lo haces también. Bien, hermanos, nos ponemos de pie ahora.